Bueno, buenos días. Primero que nada, agradecer a Carolina y a todo el equipo por la invitación. Es un honor enorme estar aquí con ustedes y, como siempre, un placer estar entre amigos y colegas. También, antes de empezar, quiero felicitarlos por la apertura de este laboratorio de motilidad. Yo me formé en Guatemala y sé lo que es estudiar y trabajar en un hospital nacional. Así es que ver esto es como un sueño para cualquier latinoamericano, y sé que montar algo así es una quijotada. Así es que de veras los felicito y estoy feliz de estar acá. Vamos a hablar acerca del dolor torácico no cardíaco, que es un problema bastante frecuente en el ámbito de la clínica. Y voy a estar haciendo hincapié en algunos datos fisiopatológicos, porque es importante tener en mente cuáles son los procesos que llevan a la generación de dolor torácico originado en el esófago. Importante tener eso en mente mientras discutimos cómo estudiar a estos pacientes y cómo tratarlos para mejorarles ese tipo de dolor. Obviamente, de primer orden, si alguien tiene dolor torácico, tiene que ver al cardiólogo, ¿no? A nosotros, si nos refieren paciente por dolor torácico y no ha visto al cardiólogo, rechazamos la consulta. Tiene que ver al cardiólogo porque obviamente si hay un origen coronario, esto es importante, peligroso y tiene que estar descartado. Sin embargo, cuando un origen cardíaco coronario está descartado, el dolor torácico no cardíaco es un problema bastante grande. Por ejemplo, sabemos que más de la mitad de los pacientes que acuden a una sala de urgencias por dolor torácico se les descarta un origen coronario, ¿no? Y entonces, ¿qué hacer con estos pacientes? Y es un problema muy frecuente, una prevalencia global, esto basado en estudios de 6 o 7 distintos países, una prevalencia global de un 13%, un problema bastante común. Además, sabemos que tiene un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes y en el número de visitas a consultorios que genera. De hecho, los pacientes en quienes se confirma origen cardíaco y en quienes se descarta el origen cardíaco tienen el mismo efecto en calidad de vida y la misma tasa de utilización de recursos médicos, lo cual se vuelve costoso. Y esto también tiene un impacto económico importante y de recarga en los sistemas de salud, porque incluso ya que se descartó la enfermedad coronaria, la mitad de estos pacientes con enfermedad coronaria descartada regresan a la sala de urgencias porque el dolor torácico es obviamente algo muy preocupante y se les reestudia, se incurren nuevos gastos para hacer nuevos estudios a pesar de que esto ya había quedado descartado. Y visto desde otro punto de vista del impacto económico, los pacientes con dolor torácico no cardíaco pierden hasta 23 días de trabajo, ¿no? Tienen un impacto en la habilidad para laborar, con impactos para la sociedad. Si el dolor de origen cardíaco queda descartado, muy a menudo se piensa en el esófago, y correctamente se piensa en el esófago como un posible sitio de origen del dolor. No sé acá, pero en el medio donde yo trabajo, el cardiólogo siempre dice, esto tiene que ser espasmo del esófago. Y el espasmo en realidad es bastante raro. Nos vemos mucho más reflujo y otras causas, pero siempre se piensa en espasmo o en otras causas, y por eso el paciente queda referido a nuestros consultorios. No hay que perder de vista el hecho de que pueden haber otras etiologías no gastrointestinales como tipo musculoesquelético, pulmonar, etc. Sin embargo, un origen esofágico es bastante frecuente, y más de la mitad de los pacientes con enfermedad coronaria descartada tienen un origen esofágico. La enfermedad por reflujo, algo muy frecuente, explica mucho del dolor torácico. Trastornos de motilidad como espasmo, bastante raros, pero es importante estudiarlos porque si están presentes hay manera de tratarlos. Y algo que sí es bastante frecuente también es lo que llamamos dolor torácico funcional, es decir, dolor por procesos de hipersensibilidad e hipervigilancia, ¿no? Como un intestino irritable de acá arriba, digamos, si lo quieren ver de esa manera. Y es algo también importante de tener en mente y de estudiar, porque si esto es lo que tiene el paciente, hay maneras de mejorarlo a través de neuromoduladores, hipnosis, etc. Entonces, un paciente bien estudiado, algo que se puede lograr con un laboratorio como el que ustedes ahora tienen, un paciente bien estudiado, a ese sí se le puede ayudar. Ahora, ¿cómo se genera el dolor torácico que surge por procesos esofágicos?
Les recuerdo, el ácido o material hiperosmolar, si refluye o arriba al esófago, puede estimular quimioreceptores. Si hay distensión de la pared esofágica, esto puede estimular mecanorreceptores. Y tal vez no tan importante, pero también hay termorreceptores sensibles a frío y calor. Todos estos nociceptores comparten una vía aferente común y cuando estas señales aferentes arriban entonces a la corteza cerebral, el paciente puede experimentar dolor torácico. Ahora, la inervación sensorial del esófago es muy interesante porque es una inervación dual. Por un lado, hay fibras vagales que parten de la pared del esófago camino hacia la corteza cerebral, pero el esófago también se sirve sensorialmente de vías espinales y estas en la médula convergen con fibras espinales que vienen partiendo del corazón y esta convergencia en parte explica el hecho de que el dolor originado en el esófago es clínicamente indistinguible del dolor originado en el corazón y por eso es que muchos de estos pacientes terminan en sala de urgencias con electrocardiograma, eco, cateterismo, etcétera, porque el dolor es indistinguible. Pensando entonces en etiologías clínicas que explican dolor de origen esofágico, dolor torácico de origen esofágico, pensamos siempre en enfermedad por reflujo, los trastornos de motilidad que les había dicho. Y en algunos de estos pacientes también hay un componente de hipersensibilidad visceral que les había mencionado. Pueden tener reflujo con hipersensibilidad o trastorno motor con hipersensibilidad aunado. Algunos pacientes no tienen ningún desorden orgánico, pero sí tienen hipersensibilidad de tal manera que los estímulos normales y eventos fisiológicos normales en el esófago pueden ocasionar dolor torácico. Es el tema que hablábamos del dolor torácico funcional, debido únicamente a hipersensibilidad, hipervigilancia y una desregulación de la nocicepción. Además, muchos de estos pacientes tienen también un componente de comorbilidad psicológica al cual hay que ponerle atención, porque si está presente hay que tratarlo para que el paciente mejore. Sé que acá no es tan común, pero en el medio donde yo trabajo también vemos con mayor frecuencia esofagitis eosinofílica como una causa de dolor torácico. Generalmente estos pacientes también tienen disfagia, pero una de las consecuencias de la inflamación eosinofílica también es dolor torácico. Ahora, ¿qué tan frecuentes son estas distintas etiologías? Este es un estudio en más de 300 pacientes que presentaron con dolor torácico no cardíaco, es decir, etiología coronaria descartada. Se les hizo una evaluación exhaustiva a través de endoscopía, manometría convencional. Este es un estudio un poquito más viejo, o sea, no de alta resolución como lo que tienen ustedes ahora acá, pero manometría convencional. Monitoreo ambulatorio de reflujo a través de pHimetría y también prueba de distensión de balón intraesofágico. Se introduce un balón y se puede estudiar la sensibilidad, los umbrales sensoriales del esófago a través de la distensión del balón. Y lo que se encontró fue que, como pueden ver, hay un número importante de pacientes que lo que tenían es hipersensibilidad, no perder eso de vista. Un número también bastante grande de pacientes que lo que tenían es reflujo. Y vean acá, trastornos motores sí están presentes, pero no son tan frecuentes como el cardiólogo a veces lo piensa. Enfocándonos entonces en la enfermedad por reflujo, pues ya se los había dicho, el ácido puede estimular quimioreceptores y eso genera señales que hacen que el paciente, cuando estas señales arriben a la corteza cerebral, experimente dolor torácico. Sin embargo, sabemos también que el ácido frecuente, la exposición frecuente al ácido puede causar hipersensibilidad en el esófago, ya sea hiperalgesia primaria por hiperexcitación de las neuronas sensoriales localizadas en la pared del esófago, también hiperalgesia secundaria por sensibilización de las neuronas en la médula espinal, en donde el estímulo se ve aumentado o magnificado. Así es que el ácido provoca dolor, pero también puede causar hiperalgesia. Ahora, algunos de los pacientes, y creo que todos ustedes en los consultorios de gastroenterología ven a pacientes IBP refractarios, no tienen reflujo, se les da un IBP, no mejoran. Algunos de estos pacientes pueden experimentar dolor por reflujo no ácido, es decir, el IBP está funcionando, el material ácido está desacidificado, pero el paciente continúa refluyendo este material débilmente ácido y no ácido, y esto puede estimular quimioreceptores, aunque haya poco o no ácido,
por la hiperosmolaridad o también mecanorreceptores por distensión del esófago debido al reflujo, y todo esto puede desencadenar en dolor torácico. En cuanto a los trastornos motores, esta es una manometría de alta resolución normal. De nuevo, ese equipo que ahora ustedes tienen aquí a la vuelta. Esto es una deglución normal. Mañana vamos a utilizar mucho más tiempo para hablar de esto en detalle, pero pueden ver acá lo que se hace es documentar las presiones del esófago a través del color, como los mapas de los huracanes, las presiones altas en colores más calientes, las presiones bajas en colores más fríos. Pueden ver una zona de presión relativamente constante acá, que es el esfínter superior, y una zona relativamente constante acá, el esfínter inferior. Esta es una deglución normal. Pueden ver que el esfínter superior se relaja, esto se va a lo azul, es decir, las presiones caen brevemente, se recupera y el esfínter se cierra. Esto está seguido por la onda peristáltica, es decir, un aumento de presión secuencial ordenado del esófago proximal hacia el esófago distal, y todo esto al inicio de la deglución aunado a una relajación del esfínter inferior. Pueden ver cómo la zona de presión desaparece y se recupera luego de que la deglución ya ha concluido. Entonces, algunos pacientes pueden tener peristalsis hipercontráctil, es decir, contracciones peristálticas ordenadas, pero de un muy alto vigor y de alta duración. Esto puede causar dolor torácico. Algunos pueden tener espasmo, es decir, contracciones prematuras o simultáneas. Y otros pacientes pueden tener acalasia, sobre todo tipo 3. Pueden ver acá que el esfínter inferior no se relaja y que las contracciones son simultáneas y muy vigorosas. Todos estos trastornos pueden ocasionar dolor torácico. Ahora, se los he dicho ya bastantes veces, estos hallazgos no son tan frecuentes en pacientes con dolor torácico, pero sí es importante estudiarlo, documentarlo. Este es un estudio un poquito más antiguo con manometría convencional, 140 pacientes. Pueden ver que el 70% de ellos tuvieron una manometría normal. Ahora, los que tuvieron una manometría anormal, muchos de estos eran por un esfínter hipotensivo. Esto no causa dolor torácico. Los trastornos que sí pueden causar dolor torácico fueron poco frecuentes: acalasia, hipercontractibilidad o espasmo. Esto es un estudio un poquito más reciente, con manometría ahora sí de alta resolución y hallazgos bastante similares. Pacientes con dolor torácico, la manometría es normal en casi un 70% de ellos, y trastornos que causan dolor son poco frecuentes, pero importante de nuevo diagnosticarlos. Y por último, la idea esta de la hipersensibilidad, que es un tema muy importante. Ya habíamos dicho, puede haber hiperalgesia primaria a nivel de las neuronas sensoriales primarias, secundaria por sensibilización a nivel medular, pero algunos de estos pacientes también pueden tener sensibilización central, es decir, a la hora de que estas señales arriban a la corteza cerebral, el paciente se ata a estas sensaciones y las amplifica, y entonces una corteza desregulada va a hacer que el paciente tenga sensaciones más intensas, ¿no? Y esto atado en algunos casos o frecuentemente a comorbilidad psicológica. Sabemos muy claramente que el estrés, sueño interrumpido o sueño de baja calidad, desórdenes psicológicos e incluso datos de adversidad en la infancia, todos pueden resultar en hiperalgesia esofágica. Y sabemos también que los pacientes con dolor torácico no cardíaco tienen comorbilidad de ansiedad desde un 20 a 50% o de depresión en un 10 a un 40%. Entonces eso siempre está ahí y siempre hay que tener en cuenta investigarlo y manejarlo, porque si solo se trata del desorden motor o el reflujo, el paciente no va a tener toda la mejoría que a lo mejor podría tener si le ponemos atención de una manera global a los posibles factores contribuyentes a este dolor torácico. Ahora, con esto en mente, entonces, bueno, qué interesante la fisiopatología y todo, pero ¿qué hace uno con el paciente cuando ya le llegó al consultorio porque el cardiólogo dice, no, el corazón está bien? Siempre recomendamos endoscopía para descartar esofagitis por reflujo o esofagitis eosinofílica, porque eso es fácil de documentar y de tratar. Sin embargo, la mayoría de estos pacientes, como ustedes saben, tienen una endoscopía normal, ¿no? Entonces, si la endoscopía es normal, nosotros sí recomendamos tratamiento con IVP, pero únicamente si el reflujo está claramente comprobado y confirmado.
no solo dar el IVP y a ver qué pasa, a ver si tenemos suerte. Y esto es porque tenemos datos muy claros de estudios aleatorizados controlados demostrando que es importante tratar al paciente. Esta es una gráfica que resume múltiples estudios aleatorizados controlados con placebos en doble ciego, evaluando la efectividad del IVP para tratar dolor torácico no cardíaco. El efecto placebo mostrado en azul y el efecto del IVP en verde. Y estos son pacientes con dolor torácico y con reflujo comprobado, es decir, tenían una endoscopía mostrando esofagitis erosiva o una pH-metría documentando reflujo anormal. A estos pacientes pueden ver que el IVP tiene una ganancia terapéutica muy clara por encima del placebo. Ahora, los pacientes que fueron tratados en quienes no se había confirmado reflujo, el IVP no sirve para nada. Obviamente se está tratando algo que no está presente. Entonces, por esto, es recomendable primero estudiar al paciente y traigo acá a colación, es un consenso latinoamericano de enfermedad por reflujo, lo habíamos hecho en español primero y esta es una publicación más frecuente, es un consenso más resumido, más conciso y que también tiene recomendaciones clínicas, así que me parece bastante útil. Y cuando revisamos toda la literatura acerca del uso de IVPs para dolor torácico no cardíaco, la recomendación fue fuertemente en contra de utilizar IVPs en un paciente no estudiado. Esto es algo que no es razonable porque el efecto placebo puede retardar el diagnóstico correcto y además la respuesta más favorable, como se los mostré, a IVP la vemos en pacientes con reflujo confirmado. Entonces, una prueba terapéutica si hay evidencia de reflujo y si el paciente responde, pues qué bien y continuar el tratamiento. Ahora, si el paciente no responde y sabemos que tiene reflujo, le hacemos un monitoreo con pH e impedancia. También equipo que ustedes tienen disponible ahora y que permite la detección de reflujo ácido o no ácido persistente, porque si el paciente continúa refluyendo y eso explica el dolor torácico, pues hay maneras de tratarlo. Ahora, si el paciente tiene un estudio de pH impedancia negativo, es decir, se le confirmó el reflujo, se le dio IVP, sigue con dolor y la pH impedancia muestra que el reflujo está normalizado, sabemos entonces que el paciente tiene reflujo, pero que tiene algo más que está explicando el dolor torácico. Entonces a estos pacientes les hacemos manometría. O también a un paciente que tuvo test de reflujo negativo, que sabemos de entrada que no tiene reflujo, entonces se recomienda hacer una manometría. Este algoritmo es un poquito artificial en el sentido que todos estos pacientes normalmente si hacemos la pH impedancia, de una vez les hacemos la manometría. Pero desde el punto de vista conceptual la idea es buscar reflujo primero y si eso no está o si el reflujo está controlado, entonces ir ya persiguiendo la idea de un trastorno motor, acalasia, espasmo, jackhammer o el esófago hipercontráctil. Esos pueden explicar el dolor torácico y son tratables por distintas vías. Ahora, si el paciente tiene todos los estudios negativos, el cardiólogo dijo no tiene nada, no tiene reflujo o tiene el reflujo controlado, no tiene trastorno motor, este paciente lo que tiene es dolor torácico no cardíaco funcional, es decir, problema de hipersensibilidad e hipervigilancia, lo cual se puede tratar con analgesia visceral, es decir, neuromoduladores o a través de modulación cortical con la ayuda del psicólogo utilizando técnicas como hipnosis o terapia cognitiva. Brevemente, ¿qué hacemos con estos pacientes que tienen espasmo? Porque siempre es una incógnita, son un poquito difíciles de manejar. No tenemos datos, digamos, muy sólidos en cuanto a estudios aleatorizados controlados, pero de manera general hay tres maneras de abordarlos. Farmacológicamente, pues podemos utilizar relajantes de músculo liso como nitratos o bloqueadores de los canales de calcio. La efectividad es un poco limitada y tienen efectos secundarios frecuentes, a veces resultan un poquito difíciles de usar. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, como el sildenafil, el Viagra, funcionan bastante bien. Buenos datos en algunos estudios controlados, también algunos efectos secundarios, pero es algo que sí utilizamos en algunos de nuestros pacientes. IVPs, obviamente, si hay reflujo concomitante. Hay algunos estudios documentando mejoría del dolor torácico en paciente con espasmo o con hipercontractilidad tratado con trazodona o imipramina y el paciente mejora. Sin embargo, estos aquí no están tratando el trastorno motor, están tratando la vía sensorial. Endoscópicamente sabemos que inyectar toxina de botulismo
produce relajación del músculo liso y eso se ha demostrado que sí ayuda comparado a solución salina en un estudio controlado. Sin embargo, dura no más de 6-8 meses y la técnica de inyección para el cuerpo esofágico no está bien estandarizada. Para acalasia sabemos bien cómo inyectar el esfínter inferior, pero en el cuerpo esofágico hay distintas técnicas y eso no está bien estandarizado. Y de nuevo tiene un efecto limitado en cuanto a su duración. Hay un par de estudios, si ustedes revisan la literatura, documentando mejoría luego de dilatación neumática. Esto no tiene mucho sentido. El mecanismo no está claro, así es que no, en realidad no lo usamos, pero se los menciono porque si buscan la literatura les va a aparecer eso. Y el POEM, pues obviamente está surgiendo como una posible manera de abordar a estos pacientes, pero nosotros somos extremadamente cuidadosos en cuanto a referir pacientes para POEM, porque eso es un cambio permanente, ¿no? El músculo liso queda destruido y eso puede tener consecuencias a largo plazo, así es que lo hacemos muy rara vez en paciente con un desorden, por ejemplo, un espasmo o hipercontractilidad severa, que ha mejorado con Botox, y entonces algunos de estos, si tienen síntomas muy severos, sí los referimos, pero son pocos pacientes. Puede uno también, desde el punto de vista quirúrgico, pensar en una miotomía larga, pero ojo, de nuevo, esto es algo reservado para muy pocos pacientes. Y por último, algo que sí es más frecuente, el dolor torácico funcional. ¿Qué hacemos con estos pacientes? Porque claro, les salieron todos los test negativos y entonces no es que les vamos a dar la mano y felicitar a los que no tienen nada, no, hay que ver qué se hace por mejorarlos, ¿no? Les muestro un poquito de los datos nada más por cuestiones de tiempo, pero este es un estudio aleatorizado, ciego, controlado con placebo, evaluando la efectividad de la venlafaxina para tratar dolor torácico funcional. Estos eran pacientes, nuevamente, estudios cardiogénicos completamente normales, pHimetría negativa, manometría normal, problema de hipersensibilidad, y todos los pacientes recibieron 2 semanas de venlafaxina y 2 semanas de placebo. Lo que fue asignado de manera aleatoria fue el orden, si recibían venlafaxina primero y luego placebo o el reverso. Y la mejoría sintomática fue documentada utilizando un instrumento validado. Estos son los pacientes que recibieron venlafaxina primero y pueden ver que el puntaje de severidad del dolor torácico cayó claramente durante la toma de venlafaxina y ascendió cuando cruzaron a placebo. Y este es el otro grupo que empezó con placebo, no hubo una mejoría significativa, sino hasta que cambiaron a venlafaxina. Es algo que utilizamos, que yo personalmente utilizo con frecuencia en estos pacientes con dolor torácico funcional. Existen otros medicamentos, por ejemplo, sertralina también tiene apoyo en estudios aleatorizados controlados, pero yo uso a menudo la venlafaxina. Y la otra forma de tratar a estos pacientes es con la ayuda del psicólogo. Les contaba yo en la mañana cuando platicábamos con Carolina y el equipo. Nosotros tenemos un psicólogo de plantilla dentro del departamento de gastro. No trabaja en el departamento de psiquiatría o psicología, trabaja con nosotros y mira únicamente pacientes con gastro por esto del dolor torácico no funcional, pirosis funcional, rumiación, trastornos del comportamiento, eructos supragástricos, etc. Entonces es muy importante. Y de hecho, todo paciente que llega a nuestra clínica de esófago, se les entrega una hojita donde dice este es su equipo, muestra los doctores, la enfermera, la nutricionista y el psicólogo, ¿sí? Porque muchos pacientes tienen un componente psicológico que hay que tratar. Bueno, este es un estudio un poquito antiguo, pero evaluando el uso de hipnoterapia para tratar dolor torácico funcional, 28 pacientes que fueron asignados de forma aleatoria a la hipnoterapia, o a lo que era una terapia de apoyo, nada más hablar con el psicólogo y les da una pastilla, un medicamento placebo, y pueden ver que la tasa de mejoría en dolor torácico fue mucho más alta para los pacientes que recibieron hipnoterapia, y nosotros rutinariamente referimos a estos pacientes a nuestro psicólogo. A mí me gusta la idea de tratar sin medicamentos cuando es posible porque uno evita los efectos secundarios, y además el psicólogo, aunque a veces escoge hipnoterapia o terapia de la conducta o técnicas de relajación, a mí me parece que la visita con el psicólogo también les trae muchos beneficios en cuanto a ansiedad y mecanismos de adaptación, etc., ¿no? Bueno, en resumen, entonces el dolor torácico no cardíaco es algo bastante común.
Muchos de estos pacientes que presentan a sala de urgencias quedan con una etiología coronaria descartada y esto tiene impactos de costo importantes, no solo al sistema de salud, porque el paciente visita a múltiples doctores, trata medicamentos, se les hacen más test, pero también hay costos a la sociedad porque el paciente pierde múltiples días de trabajo, no se presenta a trabajar por dolor torácico. Habiendo descartado al corazón como el sitio de origen, el esófago es un sitio muy frecuente de origen de dolor torácico. Piensen en reflujo como algo muy frecuente o hipersensibilidad, dolor torácico por una anormalidad sensorial. Piensen también en trastornos motores, pero no son tan frecuentes. Algunos de ellos sí tienen espasmo o hipercontractividad. Importante no lanzarle IVPs al paciente sin estudiarlo primero, documentar si hay reflujo y si sí lo hay, tratar con IVP. Si no hay reflujo, olvidarse de eso y buscar otras avenidas de diagnóstico y tratamiento. Y cuando todo ha quedado descartado y estamos entonces ante un paciente con dolor torácico funcional, felizmente hay muchas opciones, neuromoduladores o apoyo a través del psicólogo que les mejora la vida a muchos de estos pacientes. Gracias.